A raíz del video exitoso que sacamos de un posible nuevo estadio para el Sporting Cristal, nos contactaron desde Arequipa a algunos hinchas de Melgar, tratando de que averigüemos de si es posible que su club pueda tener su propio recinto deportivo. Además nos alcanzaron algunos informes de esta posibilidad y aunque parezca a día de hoy descabellado, no lo sería tanto. Pero demos contexto. Todo comenzó a mediados del 2024, cuando la directiva rojinegra, encabezado por Ricardo Betocchi, inauguró su centro de rendimiento en el distrito de Mollevaya, en la zona este de Arequipa, a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Y no es cualquier cosita. Hablamos de un complejo deportivo de primer nivel, con varios campos de entrenamiento para el primer equipo del dominó, que incluso sirve para partidos de las categorías menores y hasta la escuadra femenina. Sin embargo, en la idea original, se tenía previsto que se construya un pequeño estadio, un aforo inicial proyectado de 20.000 espectadores, aunque con el tiempo se podría ampliar a más de 30.000. O sea, un estadio que no solo albergaría los partidos del dominó, sino que también podría ser sede de eventos internacionales, conciertos y hasta partidos de la selección peruana si las condiciones se lo permiten. La inversión estimada, según se pudo conocer, rondaría los 50 millones de dólares, una cifra que sin dudas rompería el mercado peruano. Y si en la actualidad no hay presupuesto para esto, en su momento el club rojinegro se ha presentado estudios de factibilidad para que se pueda planificar este nuevo estadio. Obviamente el proyecto estará a cargo de un consorcio internacional, con experiencia en construcciones de este tipo en toda Sudamérica. Aunque para que las obras comiencen, primero el club debe estabilizarse y la zona de Mollevaya tendrá que urbanizarse aún mucho más. Claro, siempre y cuando los permisos y el financiamiento estén en regla en Melgar, porque claro, uno sabe que en el Perú los proyectos deportivos a veces se atoran en la burocracia y sobre todo en la falta de financiamiento. Pero la sensación que transmite la directiva es optimismo y de que esta vez la cosa sí va en serio. Ahora, ¿por qué Mollevaya? Pues la ubicación es estratégica, no está tan lejos del centro de Arequipa, tiene fácil acceso por la carretera y el terreno es lo suficientemente grande como para construir no solo el estadio, sino también canchas de entrenamiento, un centro de alto rendimiento, estacionamientos y zonas comerciales que ayudan a financiar el mantenimiento a su vez. La idea es que el complejo sea autosostenible, con tiendas, restaurantes y espacios para la comunidad, algo parecido a lo que han hecho otros clubes grandes en el continente, como el caso del Talleres de Córdoba, con el que dicho sea de paso, Melgar tiene un acuerdo de hace años atrás. Estos clubes en Argentina han convertido sus estadios en polos de desarrollo urbano, y eso en un país como el Perú sería un antes y un después, al menos en la historia de Arequipa. Y hablando de antecedentes, hay que recordar que Melgar juega local en el Estadio Monumental de la UNSA, un escenario que si bien tiene historia y capacidad para 40.000 espectadores, no es de propiedad del club. Eso significa que cada partido, cada evento genera ingresos que no son completamente para el dominó. Además, el mantenimiento del césped, las instalaciones y la logística dependen de la universidad, y esa vez se genera roces y limitaciones, sin mencionar que tienen que pagar por esto. O sea, las ganancias netas no son ni por asomo las que tienen por taquilla clubes como Alianza Lima o Universitario Deportes, pero con un estadio propio, Melgar podrá programar sus partidos sin depender de terceros, generar ingresos por alquiler de instalaciones y lo más importante, darle a su hinchada un hogar fijo, un lugar que sientan suyo, donde puedan pintar las tribunas de rojo y negro sin restricciones. Pero el proyecto no se detiene ahí. Según el informe que nos dieron, se está evaluando que el estadio lleve el nombre de una figura emblemática del fútbol arequipeño. Los nombres que suenan, obviamente, son los de figuras legendarias, como los de Eduardo Patato Márquez, Genaro Neira, Israel Zúñiga y hasta Bernardo Cuesta, sin olvidar de Raúl Obando o Armando Palacios. Sea cual sea la decisión, lo importante es que el estadio tendría una identidad, un alma, algo que lo conecte con la rica historia del club. Y esto sin duda ya está generando un hype enorme entre los hinchas arequipeños. Las redes sociales del dominó podrían estallar en comentarios. La gente ya se imaginaría las noches de Copa Libertadores en Mollevaya, con el estadio lleno, la gente alentando y el equipo haciendo respetar su casa. Porque una de las cosas que más se ha criticado en los últimos años es que Melgar, a pesar de ser el protagonista en el campeonato, no tenía un fortín propio, una cancha que sintieran como suya. El Monumental de la UNSA, con todo respeto, es prestado, y eso siempre genera una sensación de incomodidad. Ahora con un estadio propio, la cosa cambiaría. Eso sí, el camino no será nada fácil, porque construir un estadio de esa magnitud en el Perú es un desafío enorme. Los costos, los tiempos, los permisos, las trabas burocráticas, todo juega en contra. Pero si algo ha demostrado Melgar en los últimos años, es que es un club serio, bien manejado, con una directiva que sabe lo que hace. Han sabido competir a nivel internacional con planteles limitados, han sacado jugadores jóvenes de calidad, incluso vendidos al extranjero, y han mantenido una línea de trabajo que los tiene como uno de los equipos más estables en el fútbol peruano. Si alguien puede sacar eso adelante, es el dominó. Además,
hay un factor que juega a favor, la necesidad. El fútbol peruano ha evolucionado y los estadios han quedado atrás. Salvo unas excepciones como el Matute o el Estadio Monumental de Universitario, la mayoría de las canchas están en condiciones deplorables. Un estadio nuevo, moderno, con estándares FIFA, no solo beneficiaría a Melgar, sino a todo el fútbol peruano, por ser sede de partidos de selecciones menores, de concentraciones, de eventos deportivos de alto nivel, y eso a la larga genera desarrollo y sobre todo movimiento económico en la región. Y ya que hablamos de regiones, Arequipa se lo merece, es la segunda ciudad más importante del país, con una hinchada apasionada, con tradición futbolera, y con un club que ha sabido representarla con orgullo. Un estadio propio para Melgar sería un símbolo, motivo de orgullo para todos los arequipeños. Será la prueba definitiva de que el fútbol en el interior también puede tener infraestructura de primer mundo, que no todo se concentra en Lima. Ahora, lo que viene es la parte más complicada, la ejecución. Los terrenos ya están, el proyecto estaría en marcha, pero falta lo más importante, la plata. Los 50 millones de dólares no se juntan de la noche a la mañana. Se habla de que el club está buscando inversionistas privados, que podrían entablarse conversaciones con empresas internacionales y que también se gestionarían unas formas de financiamiento. Además, la Municipalidad de Mollivaya ha prometido facilidades y exoneraciones tributarias para agilizar el proceso. Todo puede estar alineado, pero en el fútbol peruano sabemos que hasta que no se vea la primera palada, todo puede ocurrir. Para que este megaproyecto se pueda concretar, es casi una condición que la actual dirigencia al mando de Ricardo Betocci se quede en Melgar muchos más años de lo que se espera. Y es que ya sabemos que la idea original de la ley concursal era que los administradores regresen al club a los socios cuando paguen dicha deuda. Pero esta dirigencia al mando de Betocci dejará el club rojinegro. Esto es lo que habló el mismo dirigente en Zona Deportiva de Radio Ovación. Ya son socios tú y Rizjalá para que desde el 2030 el club tendría que volver a los socios. ¿Ustedes puedan postular como plancha presidencial? No, mira, hay un tema en la ley que es bien importante tener claro, que es que el padrón de socios en situación concursal se suspende. Se suspenden los derechos y los deberes de los socios mientras un club está en proceso concursal. Eso pasa en todos los clubes. Entonces hoy no existe pago de socios ni ninguna actividad del socio dentro de ningún club concursado. Pero cuando llegues al 2030, el club, tengo entendido yo, tú dime si estoy equivocado, volvería a poder de los socios. Ustedes son socios para en ese capítulo del 2030 que se diera, ustedes podrían, al ser ya socios, poder postular o no podrían postular. ¿Cómo sería la historia ahí? Es que hoy no existe un padrón abierto para hacerse socio. Porque como te digo, en proceso concursal, los deberes y los derechos de los socios están suspendidos. Entonces queda claro que en el 2030, por lo menos de arranque, ustedes postular no podrían, porque no tendrían el tiempo si se inscribieran inmediatamente para poder ser elegibles, ¿o me equivoco? Hay 1 millón de posibilidades sobre 1 millón de situaciones que puedan pasar de acá al 2030. Especular sobre eso es complicado. Okay. Hay que ver cómo se mueve la ley de acá hasta el 2030 y ver qué cosa pasa. Mientras tanto, la hinchada sueña con ese estadio lleno con las banderas, con los cánticos. Sueña con recibir a Boca, a River, a Flamengo en una cancha que sea suya. Sueña que con sus hijos puedan ir al estadio con seguridad, con comodidad, con servicios. Porque eso también es importante. Un estadio moderno no solo es fútbol, es experiencia, es familia, es comunidad. Y Melgar lo entiende así. Veremos entonces si este sueño se hace realidad. Según unos años, cuando viajemos a Arequipa, podremos contar la historia de cómo el dominó construyó su propio hogar. Si Mollivaya se convierte en la nueva fortaleza rojinegra, si el nombre de Patato Márquez, o Bernardo Cuesta, o de cualquier otra leyenda arequipeña que inmortalizado en el concreto y el césped. Por lo pronto, tocará esperar, confiar y seguir alentando, porque el fútbol al final es eso, fe, y la fe del pueblo arequipeño es inquebrantable. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Melgar logre concretar este megaproyecto o ser unos tantos sueños que se caen en el camino? ¿Te imaginas cómo sería ese estadio? ¿Qué nombre le pondrías? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno, hay que dejarse bien claro, Melgar no está ahorita proyectando un estadio, pero tiene el terreno para hacer. De hecho, incluso antes de que se construya, que se inaugure este centro de rendimiento, la idea era sí tener un estadio. Incluso juegan ahí algunos partidos, no hay tribunas todavía, tampoco no hay ingreso a hinchas del estadio cuando juegan, por ejemplo, la sub-18, cuando juega incluso el equipo femenino ahí, pero tienen para hacerlo, ¿no? O sea, el mismo detalle que tiene Cristal tiene la Florida, supuestamente es para que jueguen ahí la reserva, ¿no? Que estén entrando ahí, pero bien poder usarlo, o sea, mover ese centro de rendimiento y ahí construir su estadio, podría ser.
Igual Melgar podría, incluso que yo sepa, bueno, los documentos que nos dieron, era que sí tenían proyectado que en Moyobaya se construya un estadio pequeño, o sea, no un estadio de 60.000 como el de la U, pues, obviamente no, pues, ¿no? Un estadio pequeño de 20.000, obviamente empezaron con 10.000, luego 15.000, se puede ampliar poco a poco, pues, ¿no? Porque no es descabellado, pues no se puede, ¿no? Yo sé que muchos dirán, no, están fumando, están hablando tonterías, pues, ¿no? Pero hermano, se han hecho ya, se ha hecho así. Ayacucho Fútbol Club, siendo un club más pequeño que Melgar, ya tiene su estadio, ¿no? Tiene Libertadores de América. O sea, tiene un complejo, primero tenía un complejo de hace años ya. Y luego han estado construyendo tribunas y está. El mismo estadio de Chongoyape, o sea, tampoco no es que sea un mega estadio, nadie pide que tenga césped retráctil, ¿no? O sea, la cancha, tribunas a los costados y ya tienes un estadio. Entonces, esa es la idea, pues, ¿no? O sea, yo entiendo que la plata de Juan Pablo II de Rendores viene de Lozano y la Federación, obviamente, pues, ¿no? Pero, o sea, se puede. O sea, no es que es algo imposible. Nadie pide que Melgar haga un megaestadio como el Monumental, no, pero un estadio sí de pocos, como lo ha hecho Ayacucho, como lo ha hecho Juan Pablo, como lo ha hecho Vallejo, que son clubes más chicos que Melgar. Eso es a lo que me refiero, como clubes más chicos que Melgar han hecho estadios incluso que utilizan para el fútbol profesional. Repito, Juan Pablo II con estadio mamarrachento juega ahí sus partidos y eso le genera ingresos para él. Obviamente que hay ciertas limitantes, ¿no? Moyobaya todavía está muy lejos de la zona urbana de Arequipa, tendría que urbanizarse toda esa zona, de aquí agua, electricidad, o sea, urbanizarse sobre todo, pues, ¿no? Porque estoy alejado de la ciudad, es una zona que le falta bastante, o sea, no hay casi nada en ese lugar, es un desierto prácticamente, pero con el tiempo, poco a poco, seguir urbanizando y sobre todo si Melgar empieza a jugar ahí, no me quepa la menor duda que el Rodén van a empezar a construirse, a urbanizarse, porque es un polo de desarrollo para ese lugar, pues, ¿no? Y eso Arequipa también debería verlo, pues, ¿no? O sea, debería estar atento al respecto. Entonces, parece que es una buena idea de que Melgar esté pensando en construir un pequeño estadio ahí, poco a poco, 10.000 espectadores, luego sube a 15.000, 20.000, y así poco a poco va construyendo un proyecto por etapas. No digo que empiece mañana o el otro año, de acá a 3, 5 años, a 10, a 15, a 20 y está, pues, ¿no? Lo de la U fue así, hermano, o sea, lo de la U no fue automático, la U duró décadas. Desde los 90 en que empezó, incluso en los fines de los 80 se tenía ya con el señor Nicolini este estadio, cómo se iba a financiar, cómo se iba a construir, ¿no? Con todo esto de Eremco, pero duraron 10 años en construir ese estadio, y yo recuerdo esa época en los 90 cuando recién miraba fútbol, y como prácticamente era un baldío, era exactamente lo de Moyobaya, era un desierto, era pura piedra, al lado de un cerro. Eso es lo Monumental, y mira lo que es ahora, pues, ¿no? Y mira lo que ingresa el dinero básicamente por eso, pues, ¿no? Entonces Melgar debería también pensar en eso, o sea, en vez de estar gastando en la UNSA, ¿no? Invirtiendo, debería empezar también tener su propio estadio y generar sus propios ingresos por ese aspecto. Obviamente, repito, tiene que esperar a que la zona se urbanice más, pero es un proyecto que ya deberían tener en mente, si es que no es selectiva la siguiente. Yo creo que esta directiva de Betochi es bastante consciente de esto, sabe perfectamente que es una buena opción, es algo que obviamente no se va a hacer mañana ni el próximo año, pero sí es algo que deberían tener en mente porque ya otros clubes lo hacen, ¿no? Y si lo hacen clubes más chicos en el Perú, ¿por qué no Melgar? Incluso Cienciano también tiene su propio, bueno, no es su propio predio, me parece que es solamente se lo han concesionado por un par de años, pero bueno, la idea es que la mayoría de clubes en el país tengan esa propia infraestructura, pues, ¿no? Que no dependan solamente de la televisión, ese billete, sino que dependan también de la taquilla propia, por estadios propios, pues, ¿no? Ese detalle que ellos mismos puedan manejar, porque vemos canchas paupérrimas, la verdad pedorras, en césped pero de lo peor, y los clubes no pueden hacer nada porque no son sus estadios, y esos estadios cuando no son utilizados para el fútbol, los prestan para conciertos y los prestan para eventos religiosos, pues, ¿no? Y ellos no pueden hacer nada, pues, ¿no? Y el césped se malogra y juegan de esa manera, pues, ¿no? Pero si son estadios propios, ellos pueden gestionar sus propios estadios, generar sus ingresos y mantener el césped como debería presentarse para el fútbol profesional. Y ahí mejorarían. Me parece que en el momento en que los clubes entiendan esto, va a mejorar. Y Melgar lo entiende así,
y debería, no digo, repito, mañana, en el próximo año, pero sí acá 5 años debería ya tener su propio estadio y empezar a jugar los partidos allí, ¿no? Para que genere sus propios ingresos. Yo creo que con 10.000 sobrados Melgar puede llenar un estadio de 10.000 espectadores hasta más, pues, ¿no? Ya si es un partido de más expectativa puede irse al Monumental de la UNSA, ¿no? Como contra Universitario, Alianza, Cristal, ¿no? O si pelea el título, ahí también, pues, ¿no? Pero un estadio de 10.000, ponte, para jugar contra los Chancas, por ejemplo, el partido último contra los Chancas que perdieron en la UNSA, o sea, ahí no había más de 10.000, pues, ¿no? Bien pudieron jugar en Moivaya, por ejemplo, y ganar ese billete, que les quede una mayor suma económica para ellos. Y repito, poco a poco así la zona se va urbanizando, la gente va moviéndose a ese lugar porque sabe que hay movimiento de gente, sabe que hay economía que se puede mover y está. Bueno, o sea, la idea es esa, la idea es que poco a poco esa zona se vaya urbanizando y que Melgar tenga un nuevo centro de dormimiento. Ojalá, ¿no? Y siga ampliando ese proyecto. Yo creo que lo tiene. Hoy de falta el dinero, no es tan fácil, repito, son como 50 millones de dólares. Es 50 millones para un estadio de algo de 15.000, 20.000, pues, ¿no? Pero si empezamos con 10.000, no creo que pase los 10 millones, 15 millones de dólares, pues, ¿no? O sea, tampoco, repito, tampoco no hay unas megatribunas, ¿no? Con techo, pero sí un estadio pequeño, o sea, se puede, ¿no? La idea que se pueda, la idea que se tenga un estadio propio poco a poco y luego de eso en etapas se vaya instalando, pues, ¿no? Porque a la par hay que decir que Melgar todavía le deben ese dinero del consorcio, perdón, de Ocean Sports, pues, ¿no? Por su derecho de televisión de hace un par de años. Y ahí tienes un buen dinero, o sea, tienes ahí unos por lo menos 4 o 5 millones de dólares, o sea, es un buen billete que si Melgar lo sabe gestionar, es un billete que le puede servir. Y aparte, si es que empieza a vender a jugadores al extranjero así, ponte uno por temporada, olvídate, pues, ¿no? Es un ingreso bastante sustancioso y que también puede sumar para ese proyecto, ¿no? O sea, obviamente que hay que dividir ese dinero entre el primer equipo profesional, el equipo femenino, las canteras, ¿no? Pero también de una parte destinada a la infraestructura y que mejore la zona, que mejore ese proyecto. Ojalá, yo tengo la fe, ¿verdad?, que Melgar en algún momento de su historia tenga su propio estadio, ¿no? Como muchos equipos. En el Perú lo tienen ya, repito, Vallejo, Juan Pablo II, o sea, es el ejemplo más contundente, ¿no? Juan Pablo II con su propio estadio, por Dios. O sea, si ese equipo pedorro tiene Melgar hace rato, ¿no? Repito, poco a poco, con la cabeza fría, pensando que hay otras prioridades por el momento y que el presupuesto no existe. Aparte que Melgar es un club concursado, entonces no es tan fácil encontrar dinero porque Melgar, por ejemplo, no puede pedir un préstamo al banco. No puede hacer eso porque es un club concursado, ¿no? Pero a través de un fideicomiso sí puede encontrar algún tipo de financiamiento extranjero, o sea, externo. O también gestionar, repito, por los propios ingresos, ¿no? Venta de jugadores, por la televisión, ¿no? Lo que les van a dar, supuestamente lo que le debe dar Ocean Sports, podría tener un dinero para empezar no digo que ya con ese no todo es el 100% se vaya a la construcción del estadio, pero sí poco a poco que vayan guardando ese billete, que vayan pensando en que se tiene que construir eso para que ya deje un poco del estadio de la UNSA, que tanto costo del taller le pueden generar y que más dinero ingrese por el tema de taquilla. Yo creo que Melgar puede hacer eso, pero vamos a ver qué pasa. Repito, todo esto recién empieza, pero la idea es meterla así la puntita, la dirigencia, para que un poco ya empiece a pensar en un estadio propio, porque repito, o sea, a mí me da cosa ver a Juan Pablo jugando en ese estadio en Changoyapi. Melgar no tiene para hacer eso, Cienciano no tiene, sino nuestro único campeón internacional no tiene para hacer eso, o sea, por Dios, pues no. Creo que si se quiere, se puede. Vamos a ver qué pasa. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que en algún momento Melgar tenga un estadio pequeño que sea para jugar sus partidos local allí en su propio estadio y generar sus propios ingresos y generar más urbanización en la zona y el crecimiento de la ciudad incluso? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Ya sabes que estás en el mejor canal de fútbol, pero si te gustó el video, like, comparte, campanita. Nos vemos en el toda la semana. Chau.